Amigos, amigas, qué grato es poder cada día reflexionar en la palabra de Dios. Hoy estábamos comenzando con el Evangelio según San Mateo, pero no solo con el Evangelio, sino estamos comenzando con el Nuevo Testamento, un paso muy importante en nuestras reflexiones. Pero antes de reflexionar, te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tus bondades, por tu misericordia, y rogamos, Señor, que nos conduzcas de día en día al abrir las páginas del Nuevo Testamento. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. Y una vez más te agradecemos por todas las bondades recibidas de tu mano. Y gracias por estar en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de aflicción, de dolor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio para consolarnos y fortalecernos en la bendita esperanza de tu regreso. Una vez más, pedimos una bendición para todos nuestros amigos, amigas y hermanos. Gracias, Señor, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio de la voz de Jehová. No se levantó profeta en ese tiempo. Además, habían luchas externas por conquistar Palestina y Jerusalén. Debemos recordar que estaban los griegos, pero después vinieron el Imperio Romano. Poco a poco alcanzó entonces la victoria. Y Cristo nació allí en medio de este imperio de Roma. También podemos destacar que en este imperio de Roma hubo aflicción en el pueblo de Dios porque habían perdido su libertad religiosa y esperaban un libertador que los librara del yugo romano. Entonces, en ese contexto nació nuestro Señor Jesucristo. Además, agregar que en los evangelios se destaca la obra y el ministerio de Cristo en favor de los seres humanos, en favor de los pecadores, la encarnación de Cristo, la resurrección, la ascensión y la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese contexto se desarrolla, los 4 evangelios se van desarrollando. Vamos a dar lectura entonces a los primeros versículos. Dice, genealogía de Jesucristo. Y comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí nos podríamos detener mucho tiempo. Debemos recordar que David, cuando reinó David, el rey David fue el imperio más glorioso del pueblo de Israel. Y de Abraham, el patriarca que hizo, ¿cierto?, el pacto con el Señor y que recibió los mandamientos del Señor. Entonces, de allí viene la genealogía. Ahora quisiera destacar 2 aspectos en la genealogía. No hubo discusión ni antes ni después de los enemigos, inclusive de los enemigos, acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Además se mencionan algunas mujeres y justamente estas mujeres tienen origen no judío. Entonces se menciona, echando por tierra la exclusividad de la salvación, porque de estas mujeres también desciende el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador del mundo. Voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Aquí se menciona a una mujer, ¿cierto?, que ella también tuvo sus problemas, sus aflicciones, y al final tuvo hijos mellizos que no eran de su esposo porque sus esposos habían fallecido. El versículo 5 dice, Salmón engendró a Raaf, a Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Menciona también de la descendencia que viene de Jesús, ¿cierto?, a Rahab, que era una mujer ramera, dice las Escrituras, pero de allí viene la descendencia del Señor. Y Ruth se menciona también una mujer moabita, ya que hizo lo recto, que fue justa, que aceptó al Señor en su corazón. Luego menciona en el versículo 16, dice, el versículo 6 todavía dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías Eteo. Debemos recordar que esa mujer era Betsabé, entonces David adulteró con ella. Entonces todo esto nos indica el gran amor de Dios por la humanidad. Dios no hace acepción de personas y perdona hasta el pecado más oscuro, el pecado más negro, cuando hay un corazón arrepentido. Versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. Maravilloso, entonces, en toda esta genealogía nos está hablando el amor del Señor. Y ahora me voy a extender un poquito el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Allí relata cómo fue, dice, María de pronto ya estaba, dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ellos ya estaban comprometidos y era un compromiso legal, y cuando José supo que María estaba embarazada, dice, quiso dejarla secretamente, pero aquí interviene el ángel y le da en sueños a José que lo que María ha engendrado es del Espíritu Santo, para que se cumpliese lo que dice el profeta Isaías, que de una virgen nacerá el Mesías, y tú le colocarás el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios está en medio de nosotros. Entonces Cristo nació por obra del Espíritu Santo para redimir y salvar a la humanidad. María mismo, ella clama en su corazón a Jesús, diciéndole que es su Salvador, su Redentor. Y quiero leer un versículo que es importante, dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Es decir, como marido y mujer, ellos estuvieron después de que hubo el nacimiento de Cristo. Además, en los evangelios se muestra a los hermanos de Jesús. En Mateo capítulo 12, capítulo 13, menciona a los hermanos de Jesús. Probablemente todos ellos han sido mayores de un matrimonio anterior de José. Probablemente él era viudo. Y entonces nace Cristo el Salvador, Emmanuel. Dios con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Amigos, vamos a escudriñar cada día este maravilloso libro. Deseo que Dios le bendiga y que Dios esté en tu corazón. Dios te bendiga en este nuevo día.